Hola, buenas tardes, saludos a todos, ¿cómo están? Hoy es sábado 13 de junio del año 2020, continuando con este análisis de, del gobierno de José López Portillo, lo que a mí me tocó vivir, mi experiencia personal, mi visión de las cosas a partir de mi vida personal. Él fue presidente de México entre 1976 a 1982. Siempre digo que en ese tiempo tendría entre 13 y 19 años. Y lo digo para ponerlo en perspectiva y decir que yo lo que me tocó vivir, lo comento tal y como es, sin tratar de hacerme el sabio ni nada, sino así, honestamente, los comentarios. Entonces, a mí, en mi infancia, me tocó acompañar a mi papá a sus trabajos, que trabajaba en la industria petrolera, en una compañía extranjera, y tenía la facilidad, como se transportaba en el vehículo, de poder, llevarme con él. Y entonces de esa manera me tocó conocer muchas partes del norte de México, sobre todo en un principio cercanas a Reynosa. Estamos hablando de toda la parte norte, desde Matamoros a Nuevo Laredo, en la parte San Fernando, toda esta parte. Se le conoce a esta área petrolera como la cuenca de Burgos. Burgos es un municipio que se encuentra cercano a San Fernando por esa parte, y de ahí se toma el nombre de la cuenca de Burgos. Entonces, por mucho tiempo mi papá trabajó en esa área, yo lo acompañaba a Peña Blanca, a Camargo, a Miguel Alemán, todas estas regiones, incluso algunas áreas de Nuevo León, a Náhuac, toda esta área que forma parte de esa cuenca petrolera, por decirlo así. Entonces, al ya más o menos estar muy explorada esa área, entonces a él lo cambian a la ciudad de Monclova. Esa fue la forma en que yo llegué a vivir a esta ciudad, acompañando a mi papá, que se vino a trabajar a este lugar, que acá se encuentra lo que se conoce como la cuenca de Sabinas. Entonces acá también lo acompañé a conocer esta área del país, y entonces por eso yo digo que me ha tocado conocer el desarrollo muy a detenimiento de toda esta parte de México, no solo en las ciudades, sino sobre todo en sus rancherías, así. Entonces, pues me tocó ver el crecimiento muy fuerte. Entonces, me vine a vivir acá a Monclova. Aquí realicé mis estudios de segundo año de preparatoria y tercer año de preparatoria, y posteriormente fui a estudiar a Estados Unidos, otra vez a una región cercana a Reynosa, en Estados Unidos, bueno, en este caso en la ciudad de Edimburgo, Texas. Entonces ahí tuve oportunidad de estudiar la universidad. Primero estudié inglés, un año de inglés, porque era necesario presentar un examen de inglés para poder ser aceptado como alumno regular en la universidad. Entonces el primer paso era pasar ese examen, y tomé un curso que me sirviera para presentar ese examen. Y entonces ya posteriormente entré a estudiar ahí. Ellos manejan dos cuestiones, uno que le llaman major y minor. Así es el sistema ya. Yo estaba estudiando química y geología. Entonces yo tenía entendido que el major de química no lo iba a poder concluir la carrera en esa universidad, en la Universidad Panamericana, que llegado un cierto número de horas iba a tener que buscar otra universidad donde continuar los estudios, porque ya se maneja el estudio por horas. Entonces, quiero destacar en este video de que en ese tiempo, estoy hablando de 1980 a 1982, que forman parte del gobierno de José López Portillo, a mí me tocó convivir en esa universidad con personas de muchos países latinoamericanos y de otras áreas del planeta. Entonces ahí tuve compañeros de escuela que venían de prácticamente todos los países de América Latina, compañeros de Brasil, de Chile, de Panamá, de Ecuador, de Venezuela, de El Salvador, algún cubano también, de Puerto Rico. Entonces, de Dominicana, tenía un compañero ahí en la escuela.
e incluso de otras partes del mundo. Tenía una compañera que era de Turquía, otro compañero que era de Pakistán, eso es en el curso de inglés. Y en los dormitorios de la universidad, yo me quedaba en los dormitorios de la universidad, ahí conocí personas de muchos países, de Líbano, por ejemplo. Había un compañero que era griego también. Había unas personas que eran deportistas, que eran, por ejemplo, unos de allá de, de Dinamarca, por ejemplo, también así. Entonces, personas de muchas partes y contacto con otras personas que tenían otra visión de las cosas, ¿verdad? Pues yo estaba muy joven y a veces cuando hacían algún tipo de comentario, a veces uno lo interpreta de algún modo. Yo recuerdo alguna vez que alguien hizo el comentario de que lo que estábamos viviendo a nivel mundial, los conflictos a nivel mundial, eran por culpa de Israel. Y yo me quedaba pensando si se referían a Israel, en realidad así lo pensaba, por esta cuestión de los nazis, ¿verdad? O sea, que hay gente que era que racista y nunca lo pensaba, nunca lo pensé en ese tiempo, que por estos conflictos bélicos que surgieron a partir de la fundación de Israel en 1948 y las guerras subsecuentes que hubo ahí en el 57, en el 56, en el 67, en el 73, o sea, y que generaban disturbios en los precios del petróleo y en el comercio internacional. Yo, cuando decían, todo esto es culpa de Israel, no. Me acuerdo también de un comentario que hicieron en algún momento dado sobre que la Unión Soviética tenía problemas económicos y que ellos le achacaban, bueno, que achacaban que esos problemas económicos que tenía la Unión Soviética, que era lo que existía en aquel tiempo, la Unión de Países Soviéticos Socialistas, que se lo atribuían a que la Unión Soviética tenía, pues, le daba apoyos a varios países, estoy hablando de Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, que eran países, Cuba y otros así. Y entonces que esa ayuda que proporcionaba la Unión Soviética a esos países le era una carga fiscal que les generaba problemas económicos. Entonces yo decía, ¿cómo, de dónde estas personas sacan esta información? Y obviamente que tenían razón, tanto así que años posteriores ocurre este asunto de la disolución de la Unión Soviética y entonces empieza uno, o sea, tenía contacto con personas que tenían otra visión de las cosas, pero a veces uno no tiene pues el conocimiento, ¿verdad? Y tampoco esta cuestión de preguntar, ¿verdad? Preguntar, bueno, ¿por qué dices eso? ¿A qué te refieres? Etcétera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo también recuerdo a alguien con respecto a comentarios sobre la inflación en aquel tiempo, decía, por ejemplo, una persona que conocí, que su papá había trabajado en la embajada de Estados Unidos en México, era un estadounidense, pero que hablaba perfectamente español, porque había vivido en México muchos años, era amigo ahí de los dormitorios, ahí muy seguido, ahí teníamos contacto con él. Entonces hacía comentario, por ejemplo, que cómo le hacía Arabia Saudita, que es un país que recibe muchos ingresos en dólares por la venta del petróleo, cómo le hacía para que ese dinero que recibía no le generara una alta inflación. Entonces decía que ellos, la estrategia que hacían era de invertir esos recursos en el extranjero. Entonces no permitían que ese dinero que entraba se gastara dentro del país, porque si permitía que los miles de millones de dólares que recibían por ingresos petroleros se gastaran dentro del país, iba a generar pues mucha circulante en el país y que iba a generarles altas tasas de inflación. Entonces la estrategia que ellos tenían era invertirlo en el extranjero. Entonces, entonces, en el caso de México, en ese tiempo de José López Portillo, los ingresos petroleros se gastaban en México, sobre todo, como me ha señalado, bueno, en obras. En el gobierno de López Portillo se construyeron infinidad de obras. La Cámara de Diputados actual se construyó en ese tiempo. Se construyó la central de abastos, que dicen que es la central de abastos más grande del mundo. Se construyeron las presas que se encuentran en el sistema Grijalva,
de Chicoacén 1, Chicoacén 2 y una infinidad de presas que se encuentran en ese río que generan la mayor cantidad de electricidad que se consume en todo el país y muchas obras que se construyeron en su gobierno. Entonces, y otros que empresas que compraba, que se encontraban en mala situación económica y el gobierno las compraba para sanearlas y pues evitar el desempleo en el país. Entonces, en el gobierno de López Portillo, pues sí se invertía dentro de México en los recursos que se recibían por petróleo, ¿verdad? Y esto era una causa de la inflación que en ese tiempo pues era lo que vivíamos, ¿verdad? Que yo considero, ya he comentado en el video anterior, que es un impuesto disfrazado y el gobierno estaba consciente, hay gente ahí muy inteligente y obviamente que eso era completamente intencional. Y ya les he comentado también que yo considero ya a toro pasado que las altas tasas de interés que daban los bancos por los ahorros en los bancos, las altas tasas de interés también era parte de su estrategia, una estrategia que ellos iban a utilizar cuando concluyera esta época de auge que ellos sabían que iba a tener una conclusión, aunque probablemente no estaban tan seguros de qué tan profunda y qué tan larga iba a ser. Pero yo ya he señalado que culpar a López Portillo por el manejo de la crisis en la etapa de escasez de recursos, pues no nos corresponde a nosotros pues decir, culparlo a él. Él fue responsable de una época de auge. Entonces uno podría criticarlo por las decisiones que tomó en materia económica y política, las decisiones que tomó en el periodo de auge, ¿verdad? Porque la crisis económica, como ya señalamos, se da básicamente al final de su gobierno. Entonces, unos puntos que hay que ver ahí en el manejo económico de este gobierno es, primero, cuando en 1973 nos quitaron de circulación la moneda de plata. La voy a volver a colocar como portada de este video. Si hubiéramos conservado esa moneda de plata como nuestra moneda común, la inflación no hubiera tenido ninguna repercusión sobre nosotros, no hubiera podido funcionar como impuesto, que es como continúa siendo un impuesto. La inflación es un impuesto disfrazado. Después utilizaron las tasas de interés para tentar a las personas sobre que, dado caso que si ahorraban ahí, iban a recibir grandes recursos por los productos que te daba el tener dinero en los bancos. Ese era otra gancho que ellos iban a utilizar al momento en que tuvieran que despedir trabajadores porque pues el auge petrolero había concluido, por ejemplo. Y el punto final, el toque final, es la expropiación de los bancos que se da al final de su gobierno. Vi un video de alguien que se dice analista, donde menciona que López Portillo tomó esa decisión para salvar su nombre ante la historia. Pues obviamente que no era ese el propósito. Obviamente que era parte de la estrategia trazada por el gobierno desde un principio. Obviamente que la nacionalización de los bancos, que se da exactamente a 3 meses de concluir su gobierno, cuando ya la crisis económica empezaba a desatarse, por decir así, toma la decisión de expropiar los bancos para de esa manera manejar a su antojo las tasas de interés que se iban a otorgar a los ahorros de las personas que metieran su dinero al banco. Entonces, teniendo el gobierno bajo control los bancos, podían manipular ya no solamente la inflación, sino a todo gusto las tasas de interés que iban a ofrecer ellos como un atractivo a las personas para renunciar voluntariamente a sus trabajos y evitar conflictos sociales que ellos sabían que iban a ser inevitables cuando pues se tuvieran que dar despidos por motivo de esta crisis económica. Así es. Entonces, espero que esta información les sea útil para la toma de sus decisiones. Como les he señalado antes,
Y nos vemos al siguiente video, donde continuaremos analizando todavía otras partes interesantes del gobierno de José López Portillo. Saludos a todos y estamos en contacto. Bye.